Hoy tengo un tema bastante interesante. Bueno, por lo menos el título es interesante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el título que tenemos hoy se llama La incapacidad de Dios. Yo lo había presentado en el chat de la iglesia. Los que no están pueden pedir también incorporarse para que estén informados. Y le puse la incapacidad de Dios. Entonces vamos a hacernos unas preguntas. ¿Realmente puede Dios hacer todo? No les voy a pedir que me contesten, pero analicen lo que van a responder en sus corazones. ¿Puede Dios hacer todo? Recuerde que la palabra de Dios dice: no hay nada imposible para Dios. Eso lo dice el ángel y lo dice nuestro Señor también. La otra pregunta que podemos hacer: ¿está limitado Dios a algo? Entendiéndose lo que la misma Biblia dice. Pero resulta que si yo no hago un estudio completo, correcto de la palabra, yo voy a decir: para Dios no hay nada imposible. Y eso no es así. Porque yo tengo que entender bajo qué carácter la Biblia está presentando esa frase. Hay algo que se conoce como la paradoja de la omnipotencia. La omnipotencia significa omni, todo, y potencia, poder, o sea, todo poder. Ahora voy a hacer una pregunta: ¿es Dios todopoderoso? Sí, claro. ¿Es Dios todo poder? Sí, claro. ¿Puede hacer Dios todo? No. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué está diciendo? Eso se conoce como la paradoja de la omnipotencia. Paradoja es algo que parece contrario a la lógica, pero no es contrario. No se contradice a sí mismo. Si yo les estoy preguntando a ustedes: ¿es Dios todopoderoso? La respuesta es sí. La otra pregunta es: ¿puede hacer Dios todo? Sí. ¿Pero está limitado Dios para hacer todo? Sí. Vamos a iniciar con Hebreos capítulo 6, verso 17 y vamos a empezar a poner contenido a esto. Dios es todopoderoso, mis hermanos, pero no puede hacer todo. Y si no me acompañan el resto de la hora de la enseñanza, probablemente más de uno me vaya a apedrear por lo que estoy diciendo. Pero al final ustedes se van a dar cuenta de que lo que estoy diciendo es algo bíblico. Hebreos capítulo 6, verso 17. Van a ver que no solo es algo bíblico, sino que es necesario entenderlo. Porque si yo no lo entiendo, entonces yo no podría tener seguridad de salvación. Si yo no entiendo lo que acabo de decir, entonces mi salvación en Dios no está segura. ¿Por qué? Tal vez su mente en este momento vaya como a 500 por hora. Porque es lo que usualmente se dice sin explicar el trasfondo. Leo Hebreos 6, hago unas pequeñas anotaciones y después sigo desarrollando el tema. Dice Hebreos 6, verso 17, por lo cual. Cuando dice por lo cual, nos conecta a lo que viene hablándose anteriormente. Anteriormente viene hablándose de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, del sumo sacerdocio de Cristo y de los tiempos de apostasía que se están abordando ahí. Entonces, por lo cual, entendiendo que Dios es superior a todo, que Jesucristo es superior a todo y a todos, está en una posición por encima de todos, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Déjeme explicar esto. Debido a que Él tiene esa posición de sumo sacerdote, debido a que Él está por encima de todo, debido a que Él es todo poder y todopoderoso, entonces Él quiere demostrar la inmutabilidad, que significa el no cambio, la no posibilidad de alterar, la no posibilidad de cambiar la promesa. Interpuso juramento, o sea, Él vino y hizo un juramento, hizo una promesa. Estamos hablando de Dios. Para que por dos cosas inmutables, o sea, dos cosas que no pueden cambiar, en las cuales es imposible, y subraya esto, es imposible. Cuando usted escucha algo que es imposible, es que no se puede, ¿oh? ¿Cuál fue la pregunta que dice? ¿Puede hacer Dios todo? No.
¿Es todopoderoso? Sí. Y aquí dice, es imposible que Dios mienta. O sea, Dios no puede mentir. Entonces, Él es todopoderoso, pero no puede mentir. Bueno, pastor, ahora sí se me complica un poco más. Entonces, ¿cómo le llamamos todopoderoso? Si no puede mentir, si no puede pecar, si no puede hacer mal, entonces realmente hay una limitación que Él tiene. No es todopoderoso. Pues sí, lo vamos a ver. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, que podamos aferrarnos a eso, agarrarnos de eso y nos consuele a nosotros que hay una imposibilidad de que Dios haga algo contrario a lo que prometió. Porque Dios promete y Él cumple. Y Él no miente. Entonces Él no puede fallar a la promesa. Él no puede mentirnos lo que nos dijo. Él va a hacer lo que dijo. Para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido a asirnos es agarrarnos, a agarrarnos, dice, a la esperanza, de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta delante de nosotros? Si usted tiene algo adelante, significa que usted está atrás. ¿Quién está adelante? Jesús. Él muere, Él resucita. Y Él dice que con Él resucitan todos los que muramos en Él. Entonces, cuando nosotros venimos y morimos en Él, en nuestro pecado, en nuestra parte espiritual, nosotros resucitamos en la parte espiritual en Él. Pero Él resucitó primero. De ahí que Pablo dice que vana sería la fe si Él no hubiera resucitado. Porque en esa resurrección, en ese poder que operó en Él para resucitarlo de los muertos, que está el Espíritu Santo, opera en nosotros para salvación. Entonces Él dice que lo tenemos a Él delante de nosotros, verso 19, la cual tenemos como, ¿qué tenemos? La esperanza, como segura y firme ancla del alma. Yo no sé si ustedes han visto cómo funcionan los botes de pesca, los barcos, todos usan un ancla. El ancla se deja llegar hasta el fondo del mar, donde esté la nave, la embarcación, y no importa cuánto se muevan las olas, en cuánto se mueva el botecillo para un lado o para el otro, o el barco, el barco no se va de ahí se queda anclado. Entonces esta esperanza que tenemos nosotros segura, porque Dios no puede mentir, eso es la clave de esto, Dios no puede mentir. Como Dios no puede mentir, estamos seguros, estamos anclados en esa verdad de nuestras almas. O sea, si Dios dice que nos salvó a través de su Hijo, nos limpió, nos redimió y nos selló para salvación, estamos anclados a eso. Por mucha agua que se venga, por mucho que se mueva, por mucho que nosotros querramos hacer algo contrario a eso, estamos anclados ahí. Y si Dios tiene que llevarnos a nosotros a un trato de aflicción, incluso hasta la muerte por salvar el alma, lo va a hacer porque es el sello, el ancla es que nos prometió salvarnos en la sangre de Cristo. Y como Él no puede mentir, porque está imposibilitado a mentir, está imposibilitado a pecar, entonces tenemos segura nuestra salvación. Esta ancla del alma, dice, esto que tenemos por seguro, penetra hasta dentro del velo. Aquí lo que se está refiriendo es que cuando el Señor murió, se abrió, se rasgó el velo donde estaba el lugar santísimo y podemos entrar hasta la presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Eso nos da a nosotros seguridad no solo de salvación, sino seguridad de acceso al Padre. Aquí no hay un ungido. Ay, es que el pastor está ungido y el que canta está ungido y el que predica está ungido. No, aquí todos estamos ungidos. Los que estamos sellados por el Espíritu Santo somos ungidos, todos ungidos por el Espíritu Santo, y no hay ninguno aquí, ni pequeño ni grande, que, por supuesto, que esté sellado por el Espíritu Santo, que no pueda accesar a la presencia de Dios. Eso es penetrar el velo. Penetrar el velo es poder accesar al Padre en nuestra naturaleza a través de Cristo. Penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre,
en el orden de Melquisedec. Yo no quiero meterme mucho a hablar de Melquisedec hoy, pero es necesario que lo mencione porque lo está mencionando el texto. Hay tres ideas de Melquisedec. La primera idea que se presenta teológicamente es que Melquisedec era un rey de Salem, de la zona. Un hombre natural, un hombre real que vivía ahí, un rey. Y entonces cuando Abraham venía de la guerra de Kedorlaomer, entonces se topó a Melquisedec y Melquisedec lo bendijo y Abraham le dio los diezmos de todo el botín que había capturado a ese hombre, Melquisedec. Un hombre, un rey. La otra es que es una teofanía de Jesucristo, que es Jesús que se le apareció a Abraham, y entonces cuando él se le parece a Abraham, Abraham lo ve y le da los diezmos de todo. De hecho, quiero recalcar que Melquisedec no le pidió diezmos, Abraham lo dio por iniciativa, por gratitud, no por obligación. Los diezmos se dan por amor, las ofrendas se dan por amor. Lo que usted haga para Dios se da por amor, no por comprarlo. Dios no acepta cohecho. Las cosas se hacen por gratitud. Y la tercera opción, o la tercera presentación de Melquisedec, es que era Sem, hijo de Noé. Entonces Sem nos conecta a nosotros con Noé, y Noé nos conecta a nosotros con Adán, y Adán nos conecta con Dios. Sem como sacerdote, o sumo sacerdote del momento, que venía desde el Edén, entendiendo, no él, sino sus antecesores, Adán, que tuvo a Set, porque Abel había muerto, y después van teniendo hijos hasta que llegamos a Sem, hijo de Noé. Entonces que Sem estaba vivo, y que entonces Sem se le presentó delante de él a decirle que Dios lo estaba respaldando, que Dios lo bendecía en representación del sacerdocio desde antes de Adán. Por eso es que Melquisedec no tiene antes ni después. No la persona, sino el sacerdocio. Porque el sacerdocio viene desde Adán y va hasta Cristo, y después es un sacerdocio eterno. Esa es la figura de Melquisedec. Cuando Abraham muere, se muere 35 años después de Abraham. Si estudiamos correctamente la Biblia y agarramos toda la información que está en las crónicas, nos damos cuenta que cuando Abraham venía del orden de Melquisedec, Sem estaba vivo, como lo enseñan los hebreos. Por eso nosotros tenemos que aprender del judaísmo de Jesús, porque si no aprendo el judaísmo de Jesús, empiezo a decir cosas que no son. La razón de que él no tuviera descendencia hacia adelante o hacia atrás está hablando de sacerdocio, porque el sacerdocio es eterno, viene de Dios y llega hasta Dios. Dos cosas imposibles en las que él mienta: el Padre y el Hijo. Pacta el Padre con el Hijo delante de Abraham, cuando las antorcha y el horno se cruzan, delante de en medio de los animales partidos, para prometer la salvación para usted y para mí. Y por eso es que dice que en dos cosas imposibles que él mienta es en el Padre y el Hijo. Dios en sí mismo es imposible que pueda mentir. Dicho esto de Melquisedec, y no me voy a quedar hasta ahí, lo que deseo rescatar es que el Melquisedec es la representación de la transferencia del sacerdocio que venía de Adán hasta Abraham, para que en Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra. Ahora la pregunta es, si Dios no puede mentir, si Dios no puede pecar, ¿eso es alguien que lo limita a él o él se autolimita? ¿Alguien lo limita a él a no pecar o él mismo se limita a no pecar? Él solo se limita, su santidad la limita, porque él es santo. Entonces es imposible que mienta, es imposible que peque. ¿Están conmigo? Entonces, para limitar a Dios, ¿quién puede limitar a Dios? Nadie. Para limitar a Dios, ¿cuánto poder hay que tener? Todo poder. Y Él se autolimita porque Él es todopoderoso. ¿Van conmigo?
O sea, la perfección de Dios es la capacidad que Él tiene de ejecutar justicia. Él no va a atropellar su propio decreto, su propia promesa. Él mismo va a sostenerla porque la sostiene en su nombre. Y su nombre no es J-E-S-U-S o Hashem. Su nombre es toda su autoridad. Él dijo que esto es así y así se sostiene. Porque si Él fallara a lo que Él mismo promete, eso constituiría un delito. Porque estaría mintiendo. Y la mentira es pecado. En Costa Rica hay una ley, en el artículo 48, me lo proporcionaron las hermanas que son abogadas dentro de la misión. Hermanas y abogadas, qué lindo, ¿verdad? Ley 8422, que va contra el enriquecimiento ilícito. O sea, no se puede legislar en su propio bien. O sea, Dios no puede cambiar algo. Si los hombres no lo cambian, Dios tampoco lo va a hacer. Como decir, bueno, está bien, ahora voy a mentir y le voy a quitar la salvación a los que se la di. Dios no puede hacer eso. Por eso es que Dios es todopoderoso, pero no puede hacer todo. Entonces, la pregunta es, ¿en la omnipotencia puede Dios limitar su omnipotencia? ¿Sí o no? ¿Puede limitar su propia omnipotencia, su todo poder, todo lo que Él puede? ¿Puede autolimitarse Él? Claro que sí. Porque si no puede autolimitarse, Él no sería omnipotente. Estaría regido entonces por la naturaleza, igual que nosotros. Así que, aunque Él es omnipotente, Él puede limitarse a sí mismo de la realidad de su omnipotencia. Pastor, qué raro lo que me está diciendo usted. Tengo un nudo en la cabeza tan raro. O sea, Él es omnipotente, Él es todopoder, pero a la vez Él se puede limitar y eso lo hace todopoderoso. Se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Se lo voy a explicar con las palabras de Pablo. Dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya en vosotros, pues, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche la autolimitación. Escuche donde Él dice, yo me voy a vaciar de mi poder y me voy a hacer como hombre para poder venir y sacrificarme por ustedes. Un Dios que no puede morir, se vacía y viene a morir. No Él, sino en su cuerpo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué, aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escuche, un Dios que todo lo puede, un Dios que está por encima de todo, que nadie puede atacarlo, que nadie puede humillarlo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Ahora sí están conmigo. Él, porque es todopoderoso, pudo hacer eso. Entonces, Él que es todopoderoso, Él se limita a sí mismo. Lo que pasa aquí, mis hermanos, es que en esta paradoja hay una regla gramática en griego que necesitamos entender el griego y necesitamos entender el público, que se llama oxímoron. La oxímoron o la regla gramática es una estructura de dos palabras o expresiones que tienen significados opuestos, pero dan un nuevo sentido. Ejemplo, la noche blanca. ¿Cómo puede haber una noche blanca? Pero si yo les digo a ustedes que hay una noche blanca, ¿qué entenderían? Que hay una noche y está muy clarito y da un nuevo sentido. No está nublado, hay una gran luna, pero es de noche. Entonces se entiende. La noche blanca. No es paradójico eso, porque la noche debería ser oscura, pero no es una noche oscura. Otro, muerto viviente. O está muerto o está vivo.
Pero en la Biblia sabemos que hay muertos vivientes. Personas que caminan sin Cristo en el corazón, están vivos su cuerpo, pero están muertos. Es un nuevo sentido. Esa es la paradoja. Eso es lo que se conoce, como les digo, como el oxímoron. Otro. Silencio escandaloso. ¿Han experimentado ustedes un silencio escandaloso? Es aquel donde usted está en la noche, metido en su cuarto, tal vez triste, ha pasado por un momento de depresión, no se oye nada, pero ese silencio, usted lo siente ruidoso. Gracias, papi. Usted ese silencio lo siente ruidoso. Usted dice, pero esto es tan escandaloso, este silencio, que no puedo estar tranquilo. ¿Me expliqué? Dios es poderoso. Dios es todopoderoso, pero a la vez no puede hacer todo. Si yo entiendo esto, entiendo la seguridad de la salvación en manos de un ser omnipotente que, debido a su propia naturaleza, no nos va a quitar la salvación, porque la prometió. Tomás Aquino, cuando habla de esta paradoja de la omnipotencia, dice que se debe el malentendido al mal concepto de lo que es ser omnipotente. De hecho, la omnipotencia de Dios consiste, según Tomás Aquino, en que no tiene límites para nada. Y como no tiene límites para nada, no existe límites para limitarse a Él mismo. Vamos a analizarlo, a ver. En Hebreos 6:17, lo que acabo de decir. Cuando dice que Él puede dictar justamente algo, pero no puede contradecir lo que Él se está dictando. O sea, en su poderosa voluntad, la misma voluntad de Dios le impide cambiar un decreto que Él estableció por su propio accionar. O sea, Él no puede cambiar lo que Él dijo. Y esto implica que Dios puede hacer todo lo que Él quiera hasta limitar su propia naturaleza. ¿Me están siguiendo? Agustín de Hipona dice así: se dice todopoderoso porque Él hace lo que Él quiere, no padeciendo lo que Él no quiere. A ver, repito. Él hace lo que Él quiere sin padecer lo que Él no quiere. Lo cual, si le sucediese que Él no quisiera hacer algo y estuviera obligado a hacerlo, o si Él padeciera algo que Él no quiere padecer, no sería todopoderoso. Por lo mismo es que nosotros tenemos que entender el verdadero concepto de la omnipotencia. Jesús dijo: yo doy mi vida, nadie me la quita. La doy y la vuelvo a tomar. Ahí está la paradoja. Nadie lo puede matar, pero Él solito sí lo puede hacer. Nadie lo puede resucitar, pero Él solito sí se puede resucitar. Porque Él se limitó de su inmortalidad en un cuerpo para poder cumplir con una misión que usted y yo no podíamos cumplir. Agustín plantea que Dios no puede realizar acciones o crear situaciones que puedan concluir que Él no es Dios. O sea, no puede hacer nada contrario a lo que Él es, nada contrario a su naturaleza. Así que Dios tiene una incapacidad que Él mismo se la pone. Y es que una vez que nos selló con la sangre de Jesucristo y nos salvó, nos manda al infierno. Porque Él prometió que la salvación está segura en Cristo. De los que me diste, ninguno perdí. ¿Vamos bien? Espero estar siendo claro, porque cuando cierre este mensaje de hoy,
ustedes se van a ir con una sabiduría mucho más de la que vinieron. Y vamos a entender que cuando nos referimos a Dios como todopoderoso, nos vamos a dar cuenta que es tan poderoso y todopoderoso, que Él hace lo que le da la gana literalmente. Hasta autolimitarse, hasta vaciarse, hasta dejar su trono, hacerse hombre y caminar entre pecadores, morir, resucitar y una vez tomar un cuerpo glorificado y regresar a su trono de nuevo, porque Él es Dios. Y si lo hizo con Él, lo hace con nosotros. Eso nos da seguridad. ¿O no le da seguridad a usted? No es lo que dice Él en el Apocalipsis: en mis manos están los candelabros y están los ángeles. El que era, el que es y el que ha de venir. El que estuvo muerto y regresó. Él está diciendo: yo soy el que soy. Yo soy el todopoder. Yo soy y nadie es como yo. Él está diciendo que Él es inigualable, incomparable, porque Él es poderoso, porque Él es omnipotente, porque Él es todo poder, aunque no hace todo, porque hay cosas que no puede hacer porque Él se autolimita. Mateo 26, verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Estamos hablando de Pedro, ¿verdad? En el momento que el Señor va a ser arrestado, Pedro reacciona violentamente, se le va encima a Malco y le corta la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y escuche lo que dice en el verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Estamos hablando de 72,000 ángeles poderosos. Él está diciendo: ¿usted cree que yo no puedo hacer eso? Pero me estoy limitando a hacerlo. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Yo puedo hacer que los ángeles vengan y destruyan a toda esta gente. Si 4 ángeles pueden destruir toda la tierra y 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, ¿cómo que no harían 72,000 ángeles con 600 personas que venían con palos? Una compañía de soldados, dice, son 600 personas y un poco de gente ahí que venían con antorchas en la noche a arrestarlo. ¿Qué no harían 72,000 ángeles contra ellos? Y él le dice: ¿acaso no puedo yo hacer eso? Pero no lo estoy haciendo, ni lo voy a hacer. La razón es esta. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? ¿Cuál es la razón? Que Él lo dijo. ¿Cuál es la razón? Que Él lo profetizó. Entonces Él no va a ir en contra de su profecía, no va a ir en contra de lo que prometió para salvarse a sí mismo, porque estaría infringiendo su propia palabra. Y Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Mateo 19, verso 1. Aconteció que cuando Jesús terminó todas las palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿de quién está hablando? De Dios mismo. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso lo dijo Adán por inspiración del Espíritu Santo, pero viene de Dios. Esto téngalo presente, porque con esto es que lo que voy a cerrar el mensaje de hoy más adelante. Él une en matrimonio a la pareja y la vuelve indivisible delante de Él. Así que ya no son más dos, sino que una sola carne. Por tanto, concluye, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, está hablando de la indivisibilidad y de la interdependencia. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, somos indivisibles y somos interdependientes. ¿Por qué?
Porque Jesús usa su iglesia para predicar y su iglesia necesita de Él para poder predicarlo a través del Espíritu Santo. Estamos unidos y sin Él, dice, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Claro, esto causa una cuestión en la gente que está ahí y dice, bueno, dice el verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? O sea, ¿por qué Moisés hizo eso si no está aprobado? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿A qué se está refiriendo él con eso? ¿A la incapacidad de un hombre de arrepentirse del pecado o una mujer? Y a la incapacidad del otro de perdonarlo. Ante esa incapacidad para que no vivan en una guerra y agarrándose del pelo y matándose unos a otros, pues Moisés viene y les permite que se separen. El tema no es ese, por lo tanto no lo voy a desarrollar. El tema es la incapacidad de Dios y la autolimitación que Dios se da como seguridad de salvación para nosotros. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, eso no fue lo que estaba pensado. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, fornicación significa todo lo que está descrito en el libro de Levítico como inmoralidad sexual, cuando se une un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, cuando se une padre con hija o entre primos. Eso es, delante de Dios, es inaceptable, por lo tanto, para Él no constituye un matrimonio. Estas personas que se unan y crean que están casados, para Dios no están casados. Entonces se pueden separar y volverse a casar, no porque hubiera dado un permiso para hacerlo, sino porque desde el principio, para Dios eso no constituye un matrimonio. Es como que digamos que vamos a agarrar y entonces Rosco se va a casar con Alejandro y Rosco. Entonces, ya a los años, dice Alejandro, me voy a divorciar de Rosco. Dice, pues ustedes nunca estuvieron casados, eso era una tontería. ¿Me estoy explicando? No es que hubo un divorcio, no, es que no era un matrimonio nunca. Por eso él dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Tienen esto presente, mis hermanos? Aquí hay una ley implícita. Aquí hay una ley donde el Señor dice, se casan Alejandro e Isabel, ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Por qué Dios hace eso? Alejandro y Doris, ¿hasta que la muerte? Doña Marlene y yo, hasta que la muerte. ¿Por qué Dios hace eso? Porque se le ocurrió y dijo, ay, qué bonito esto, suena muy bonito en la Biblia, suena muy romántico y muy poético. No, porque habla de Cristo y la iglesia. Y por eso es que hay una promesa en dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta, para que tengamos un ancla donde sostenernos y saber que no va a haber jamás de parte de Dios un fallo contra esa ley. Es Dios representado en esa ley. ¿Cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos están casados con Cristo o nos vamos a casar? Somos la novia, la esperanza de casarnos con Él. ¿Quién dice amén? Ok, déjeme decirle en Isaías 55, en el verso 4, leo, no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿A quién le está hablando? A Israel, y le está hablando a su iglesia. Cuando al principio iniciamos mal, como humanidad, como congregación, como lo que Dios quería para nosotros. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Cuándo enviudó la esposa de Cristo? Cuando murió en la cruz. Ahí murió y quedó viuda. ¿Por qué quedó viuda? Para que se pudiera volver a casar. Porque si no, no se podía casar. Y ahorita lo voy a explicar. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado, porque
como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira me escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Un poco de ira. Ese poco de ira, ¿sabe dónde cayó? En la cruz, en los hombros del Rey, en los hombros del Hijo, en su autolimitación, donde el Dios Todopoderoso se vació, se limitó de su inmortalidad para morir. Yo doy mi vida, nadie me la quita. La doy y la vuelvo a tomar. Oseas 2, verso 14. Pero he aquí, una vez que pasa eso, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es justamente donde nosotros tenemos que pasar esta temporalidad en esta tierra para atraernos con amor hacia Él y atraer nuestro corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Lo que el Señor está diciendo, y hablando a Israel, que también nosotros nos vemos como figura ahí, es, lo que está diciendo es, ahora yo vengo y la voy a llamar, la voy a rescatar a Doris, a Johnny, a doña Olga, a Benigno. Aquí va cada nombre, y cada nombre de cada siervo alrededor del mundo, cada hijo de Dios alrededor del mundo. Dice, ya no me van a llamar más Bali, ya no me van a llamar más amo, ahora me van a llamar esposo. Porque ahora ya no lo vamos a ver como un juez, lo vamos a ver como un esposo, como un padre. Cuando Jesús está en la cruz y está representándolo a usted y a mí y a muchas más personas, Él lo primero que dice, Elohí, Elohí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice. Porque en ese momento Dios le dio la espalda. Porque toda la ira había caído sobre Él en ese momento. Toda la ira de nuestros pecados cayó sobre Él. Todo. Elohí, Elohí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese era el momento por el cual Él lloraba, por el momento en el cual sudaba sangre, porque Él nunca había sentido esa separación del Padre. La sintió por un instante. Por eso el texto dice, caerá mi ira sobre ti en un instante, pero para Él fue como una eternidad. Un instante experimentó la posibilidad de ir al infierno. Pero después de eso dice, Abí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que el Señor dijo ahí no fue Abba, papá, sino Abí, papito. Porque primero se enfrentó a Él como juez. Lo juzgó, lo condenó, lo sentenció y concretó lo que Él había establecido para nosotros en sus hombros. Pero ya una vez que Él cumple con la promesa y dice tetelestai, todo está consumado, se voltea y dice, Abí, papito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque ya no estaba delante del juez, ahora está delante del Padre. Pero eso no puede pasar si Él no fuera todopoderoso. Eso no puede pasar si Dios no tuviera la capacidad de autolimitarse. Porque por su santidad, por su carácter, por lo que Él es, nosotros deberíamos de estar destruidos. Pero nosotros no estamos destruidos, le dice a Malaquías, porque dice Jehová, oye Israel, no los he destruido porque me acuerdo que yo soy
Jehová y no hombre, porque yo no cambio. Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, verso 1, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerio. Está llamando a Israel y entre más le dice, arrepiéntase, venga, ríndase delante de mí, entrégase a mí, más mal se comportaba. ¿No se identifica usted con esto? Dios nos llama y pecamos. Dios nos dice que nos arrepintamos, nos arrepentimos y pecamos. Dios nos dice que nos alejemos de ciertas conductas, nos alejamos y pecamos. Entre más lo llamaba, más se alejaba de mí. Con todo esto, dice el verso 3, enseñaba yo a andar al mismo Efraín, que representa justamente a la iglesia gentil, a nosotros, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cómo que yo agarre a esa bebé y vaya a la calle y ayudarle a cruzar la calle y le agarro la manita y le ayudo a cruzar la calle, la paso al otro lado y ella no está viendo los carros, ella está jugando, ella está con las cositas que tiene en su mano? Lo menos que está pensando es en el peligro. No se está ni dando cuenta de que uno la está cuidando, la está protegiendo. Ella no sabe que su mamá la está protegiendo a ella todos los días. Ella sola, para ella es una fiesta. Hayan juguetes, comida, eso es todo lo que necesita, y vestirse, eso es todo. Ella no sabe que hay que pagar la luz, ella no sabe que hay que trabajar para traer comida, ella no sabe que hay que esforzarse, ella no sabe las malas noches que pasa su mamá si a ella le da tos, si se resfría. No sabe eso, ella solo sabe que ahí tiene lo que necesita, cuando lo necesita, sin pedirlo siquiera. Por eso el salmista dice que antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, ya Dios tiene la respuesta. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, dice. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Cuando el yugo está sobre la cerviz, sobre la nuca, o sea, sobre la parte del ¿cómo se llama el toro este? No se llama el toro. Del buey, gracias. Cuando está en el buey, a él le puede chimar aquí, donde va jalando la carga. Y él dice, yo soy como el que levanta. O sea, ustedes, cierto, pasan dificultades, pero no las que deberían de pasar, porque yo estoy levantando la carga. Todos pasamos dificultades, pero si no estuviera Cristo con nosotros sería peor, porque Él levanta la carga, Él la sostiene. Y no se están dando cuenta que los estoy cuidando, no se están dando cuenta que los estoy protegiendo, porque tengo una promesa. Los atraigo hacia mí con amor, con cuerdas humanas. O sea, hay predicadores, hay enseñanzas, hay cosas escritas en la Biblia, hay diferentes formas que Dios usa para llamar nuestra atención y decir, este soy yo y estos son ustedes. Yo soy Dios, ustedes son mis criaturas, yo soy el pastor, ustedes las ovejas. Ustedes me necesitan, yo no necesito de ustedes. Yo los amé primero y tienen mi amor porque me plació. No hay nada que ustedes puedan dar para ganarse el amor de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Él nos ama porque quiere amarnos. Porque se autolimitó, teniendo que condenarnos. Pero como tenía que condenarnos y Él no puede ir en contra de su propio carácter, entonces Él nos deja a nosotros una enseñanza poderosa en su omnipotencia. Para entender eso, termino de leer el texto de Oseas y explico. Entre tanto, verso 7, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y pregunta el Señor, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Zeboín, dos de las ciudades que fueron destruidas cuando Sodoma y Gomorra? Mi corazón, dice, se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión.
¿qué tengo que hacer yo con ustedes? ¿Qué tengo que hacer con cada uno de los que están acá? ¿Qué tengo que hacer con ese pastor que les está predicando? Destruirnos. Nosotros somos sucios frente a Él. Por muchas cosas buenas que hagamos, nunca jamás estaremos a la estatura del varón perfecto. Nosotros no tenemos nada de mérito para que el Señor venga a autolimitarse, a incapacitarse, a vaciarse, para morir en la cruz por usted y por mí. Pero ¿sabe por qué? Porque había una ley que debía de estar unidos el hombre y la mujer hasta la muerte. Entonces viene Jesús y cumple la parte que debe cumplir para que usted y yo podamos ser salvos. Porque el marido que convivía con su esposa en el Edén, estoy hablando de Dios que se paseaba por el Edén con Adán y Eva, que es su esposa, y tenían una buena convivencia. Yo me imagino tantas cosas. Señor, ¿y cómo le hiciste para ponerle esos colores tan bonitos en el pico al tucán? Y ese pico tan grande, y no se cae. Y ese camello y esas patotas, ¿para qué esas patotas tan grandes? Ay, Señor, qué vacilón esa mariquita tan chiquitita y tan linda. Y ese gorrioncito, sí, casi sin alas, ¿y cómo se mantiene volando? Es más grande el cuerpo que las alas. Y un montón de preguntas que se hacían. Solamente estoy tratando de traer un escenario en el Edén donde había una convivencia entre el hombre y Dios perfecta, donde hablaban el uno con el otro. Y el Señor puso a la mujer y al hombre como coherederos, como virreyes para gobernar ahí. Y les dijo, mire, de todo lo que está aquí, pueden tomar todo lo que quieran, menos de esto. Dios no dio la autorización de hacer lo que les diera la gana, no. Dios dijo, de todo esto sí y de esto no. Un solo mandamiento. Y el hombre, llámese Adán y Eva, en su insensatez, teniendo todo, teniendo el cuidado, teniendo la mejor empresa jamás imaginable, toda la creación a sus pies, dueños de todo el ganado, de todos los animales, de todos los frutos, de todos los árboles, teniendo el control absolutamente de todo, llegó el adúltero y se metió en el Edén y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que vais a morir? No, no es así. Dice, Dios sabe que serán como Él. Y como el hombre del principio quería ser como Dios, decretar, establecer, pero el hombre no puede prometer porque el hombre falla en sus promesas, el hombre se equivoca en sus promesas. Entonces el hombre falló. Llámese hombre y mujer. Adúltero. No físicamente, sino en la enseñanza. Dios tenía una doctrina y el enemigo introdujo otra doctrina. Y el hombre la tomó, la abrazó, y donde se introduce algo que no es de Dios, Dios inmediatamente lo rechaza porque hay adulterio dentro de su matrimonio. Y le da carta de repudio al hombre y lo expulsa. Y aquí no me entra. Pero no podía casarse, ¿sabía? Con él. Porque la misma Biblia dice en Deuteronomio que una vez que el hombre abandona a la mujer, que no lo vuelva a recibir. Y Dios no podía volver a recibir a ese hombre en las condiciones que ese hombre estaba, de pecado. ¿Y cómo dice el mandamiento? Hasta que la muerte los separe.
Entonces Dios establece toda una serie de enseñanzas donde Él viene y dice, me voy a autolimitar, le promete a Adán y a Eva que va a venir un nacimiento y que va a venir un Salvador, pero lo que significaba es que el novio, el esposo tenía que venir, Dios tenía que venir a morir en la cruz para separarse de ese compromiso, para separarse de la ley que lo limitaba. Muere y resucita y se vuelve en ese momento, cuando Él resucita, un novio calificado para casarse. Pero no se puede casar con esa esposa porque esa esposa está corrompida, porque esa esposa todavía arrastra pecado. Entonces dice que nosotros tenemos que morir en Cristo y resucitar en Cristo, porque cuando morimos nos volvemos la novia calificada para casarnos con el Rey. Y como Dios es todopoderoso, y como Dios es inmutable, porque Dios no cambia, Dios cumple limitándose a sí mismo con lo que Él ordenó. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que entender que si Dios lo hizo, siendo Dios, todopoderoso, y renunció a eso, ¿por qué nosotros no podemos renunciar a lo que tenemos que renunciar? ¿Cuántos de los que están aquí somos murmuradores? No levante la mano, porque entonces no levante la mano. ¿Cuántos son murmuradores? ¿Cuántos somos murmuradores? Voy a ver la mano espiritual levantándose. No levante la mano. ¿Chismosos? ¿Enojones? ¿Desobedientes a los padres? ¿Cuántos? Solo estoy haciendo pequeñas cosas, ¿verdad? Podría decir adúlteros y ahí mejor tampoco levante la mano. No porque crea que no adulteramos, pero piense una cosa. El Señor dijo, si ves a la mujer de tu prójimo con codicia, ya adulteraste con ella en su corazón. ¿Cuántos han matado a alguien? ¿Sabe qué dice el Señor? Si te enojas con tu hermano, ya lo mataste en tu corazón. ¿Podemos entrar nosotros a la presencia del Señor? No. Así que ¿cuántos calificados al infierno habemos aquí? Todos. Morimos en Él y resucitamos. Y Él nos recubre con su sangre. Y cuando nos presentamos delante de Dios, Él no nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Y por eso podemos entrar. Es algo así como que usted llegue a otro país y diga, prohibido que entren los costarricenses. Prohibido. Carita de tico, out, va jalando. Ya me pachuqué, veo. Carita de tico, fuera. Y ya, claro, llegamos con el pasaporte y... A ver. Alejandro Campos. No puede entrar. Listo, no puede entrar. ¿Por qué? No, es que usted viene de Costa Rica. Costa Rica, todos los ticos están prohibidos que entren aquí. Y aquí usted no puede entrar. Benigno. No, aunque traiga limones, benigno. Deje esos limoncitos y váyase para la casa. Puede traer lo que quiera. Cheney. Ah, no, Cheney, canta muy bonito y todo eso, pero vaya, usted es tica, vaya para la casa. Ojitos claritos, pero no nos va a vacilar. Aquí sabemos que usted es tica, aquí lo dice en el pasaporte. Ni el yupi, nada sirve aquí, nada. No puede entrar. Cero. Ni abrazo, nada, va para afuera. ¿Y cómo hago para entrar entonces? Solo hay uno que tiene acceso, solo uno. Y ese es Jesucristo, el Rey de Gloria.
Entonces, se sienta ahí a la par. Ahí está benigno, todo achantado. No me sirven los limones. El yupi a Cheney se le quedó ahí, que ya no, ni yupi, a ese ni yupi. ¿Qué me voy a quedar aquí haciendo? Y así todos sentados vamos llegando a la par y nos vamos sentando juntos ahí. ¿Y ustedes quiénes son? Los de la iglesia Renacer. Sí, allá en Vainilla, la iglesia bíblica Renacer. ¿Y eso qué? Sí, pero es que predicábamos. ¿Y? Pero cantábamos. ¿Y? No, hombre, todos los discipulados asistíamos. ¿Y? Dice el ángel. No, así tan pachuco, no creo que el ángel porta a mí, pero pero digamos, está bien que dijera el ángel, porta a mí. Aquí no entra, no entra, listo, no entran, los de ahí no entran, ninguno entra. Solo uno puede entrar. Cuando vemos venir al Señor Jesús y se presenta delante de los ángeles y le dicen, ¿y usted? Aquí está mi pasaporte. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que se limitó para ir a la tierra y traerlos a ellos, el que puso todas las actas en la cruz, el Cordero inmolado, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, los ángeles tiemblan ante la presencia de Él, caen postrados y dicen, Señor, pasa adelante. Oh Dios santo, entra, porque tú eres el Cordero, porque tú eres digno. Y entonces se abren las puertas de par en par. Y cuando va a entrar Él, los ángeles dicen, ¿y ellos? Ellos vienen conmigo. Venid, dice el Señor, benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor. Porque Dios, que es todopoderoso, no puede mentir. Y como no puede mentir, Él se autolimita para que nosotros realmente podamos gozar de la salvación en Él. ¿Quién se gozó esta mañana? Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo. ¿Quieres cantar? Adora al Señor en esta mañana.